días. En el vídeo de hoy vamos a seguir con el estudio de las propiedades de las funciones. Hoy vamos a estudiar los puntos de corte con los ejes de coordenadas. Los puntos de corte con el eje X y con el eje Y son aquellos puntos que se encuentran situados en los ejes de coordenadas. Por ello, se dice que son puntos que cortan al eje X o al eje Y. La característica que presentan estos puntos es que tienen una de sus coordenadas 0. Es decir, los puntos que están situados en el eje X van a tener coordenada Y 0 y los puntos que estén situados en el eje Y van a tener coordenada X 0. Es decir, entonces tendremos que los puntos de corte con el eje X tendrán de coordenadas X, el valor que sea, 0, ya que la coordenada Y de estos puntos situados en el eje X será 0. Y los puntos de corte situados en el eje Y tendrán coordenada X 0 y una coordenada Y que será un valor determinado. Vamos a fijarnos en el ejemplo que tenemos a continuación y vemos que en esta gráfica se muestra cómo cambia la temperatura a lo largo de un día. Podemos ver que la temperatura oscila entre menos 4 grados y 24 grados centígrados. Y vemos que la otra magnitud, la otra variable es el tiempo en horas, que va desde el 0 hasta 24 horas. Entonces podemos ver que las dos variables que aparecen son el tiempo, que es la variable X, y la temperatura, que es la variable Y. Y si observamos la representación gráfica, vemos que hay 3 puntos de corte con los ejes. 2 situados en el eje X y 1 situado en el eje Y. Y podemos observar que los dos puntos que están situados en el eje X, su coordenada Y es 0. Vemos que estos puntos no van a ir ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que van a estar en el 0 de coordenada Y. Por otro lado, si nos fijamos en el punto que está situado en el eje Y, vemos que el valor de X que le corresponde es 0, ya que no está ni hacia la derecha ni hacia la izquierda del 0. Luego la coordenada X de este punto será 0. Aquí debajo tenemos las coordenadas escritas de estos 3 puntos y vemos que el primero sería el 4, 0, aquí lo tenemos. El segundo ya sería el 24, 0, que son los dos puntos que cortan al eje X. Y por otro lado tendríamos el punto de corte con el eje Y, sería el 0 menos 4, ya que primero se dice la coordenada X, que en este caso sería 0, y luego la coordenada Y, que sería menos 4. El análisis de los puntos de corte con los ejes se puede hacer estudiando la gráfica de la función y viendo en qué puntos la función corta a los ejes, o bien también se puede realizar efectuando una serie de cálculos en la expresión matemática de la función. Una vez que hemos visto un poco la teoría, vamos a realizar el ejercicio 10, que me pide que halle los puntos de corte con los ejes de las siguientes funciones. En el apartado A tenemos que f de x es igual a 2x menos 4, es decir, tenemos una expresión que corresponde a una función lineal, cuya representación gráfica es una recta. Bien, para hallar los puntos de corte con los ejes, tenemos que aplicar la condición de que los puntos que estén sobre el eje X van a tener coordenada Y 0 y los puntos que estén sobre el eje Y tendrán coordenada X 0. Entonces, teniendo en cuenta esto que acabo de decir, vamos a hallar los puntos de corte con el eje X. Diremos corte con el eje X.
En este caso, la condición que se cumple es que y es igual a 0, por lo que sustituiremos f de x o y por 0. Y tendremos que 0 es igual a 2x menos 4. Nos queda una ecuación de primer grado muy sencilla en la que si despejamos la x obtendremos el valor del punto de corte. Entonces vamos a despejarla y vemos qué valor nos sale. Tendremos que 2x menos 4 es igual a 0, 2x es igual a 0 más 4, 2x es igual a 4 y x es igual a 4 entre 2 y esto me da 2. Luego el punto de corte con el eje x será el 2, 0, ya que tendrá coordenada x igual a 2, que es lo que me acaba de salir, y la coordenada y hemos dicho que es 0, ya que solamente en ese caso el punto estaría situado sobre el eje. Ahora vamos a realizar las operaciones necesarias para ver el corte con el eje Y. Entonces, hallamos ahora el punto de corte con el eje Y. La condición que se cumple ahora es que la x vale 0. Y ahora lo que tendremos que hacer es sustituir en la función el valor de x igual a 0 y calcular el valor de y, que será donde esté situado el punto de corte. Luego diremos que y o f de x es lo mismo que 2 por 0 menos 4. Y es igual a 0 menos 4 igual a menos 4. Luego el punto de corte será x vale 0, hay que poner primero su coordenada, y luego la y nos ha salido menos 4. Y este sería el otro punto de corte. Si recordamos las propiedades de las funciones lineales, vemos que este punto de corte que acabamos de hallar es la ordenada en el origen, ya que esa ordenada era el valor de la y cuando la x vale 0. Es decir, el punto en el que la función corta al eje y. Luego, el valor de la ordenada en el origen me va a dar siempre el punto de corte con el eje y. Vamos ahora a realizar el apartado B. En este caso tenemos una función cuadrática o una parábola. En ejercicios anteriores ya hemos representado gráficamente una parábola, pero hemos omitido el apartado de calcular los puntos de corte con los ejes y lo hemos sustituido por una tabla de valores. Ahora vamos a realizar aquí ese apartado que perfectamente podríamos haber incluido en el ejercicio anterior. La función que aparece es igual a x cuadrado menos 7x más 12. El punto de corte con el eje x ha de cumplir la condición que la coordenada y sea igual a 0, por lo que vamos a sustituir el valor de f de x o y por 0. Entonces tendremos que x cuadrado menos 7x más 12 es igual a 0 y obtenemos una ecuación de segundo grado completa cuyas soluciones van a ser los puntos de corte de las dos ramas de la parábola con el eje x. Si obtenemos dos soluciones, tendremos, como digo, el punto de corte de cada una de las ramas. Podría darse el caso de que no obtuviéramos ninguna solución. En ese caso, la parábola tendría tal disposición que sus ramas nunca cortarían el eje x. Vamos a resolver esta ecuación de segundo grado para hallar los puntos de corte. Escribimos la fórmula de las ecuaciones de segundo grado y me dice que x es igual a menos b más menos b cuadrado menos 4 por a y por c. Y todo ello partido de 2 por a. Vamos a sustituir ahora el valor de las letras a, b y c por los números que le corresponden. A es igual al número que acompaña a x cuadrado, que vemos que es 1. B es igual al número que acompaña a x, que vemos que es menos 7.
y c es igual al término independiente, que es 12. Ahora vamos a sustituir estos valores en la fórmula y a realizar las operaciones. Tendremos que x es igual a b cambiado de signo. Luego, como es negativo, lo vamos a poner positivo, ya que si b es menos 7, menos b será menos 7, menos por menos más, y me quedará positivo. 7 más menos. Si alguien tiene alguna duda sobre cómo se resuelve esto, puede ver mis vídeos de resolución de ecuaciones de segundo grado. Ahora escribimos la raíz y dentro vamos a escribir el valor de b tal cual viene, es decir, con su signo, y lo vamos a elevar al cuadrado. Luego tendremos menos 7 elevado al cuadrado. Menos 4 por a, que es 1, y por c, que es 12. Alargamos la raíz para que todo esté incluido y dividimos entre 2 por a, que es 1. En este primer paso vamos a realizar las operaciones que están dentro de la raíz. Vamos a hacer la potencia, esta multiplicación, y también haremos la multiplicación del denominador. Luego, si comenzamos por la potencia, tendremos que menos por menos más, el signo menos al cuadrado se va, y 7 por 7 me da 49. Menos 4 por 1 es 4 y por 12, 48. Y abajo haremos 2 por 1. Y ahora, en el siguiente paso, lo que vamos a hacer es la resta que hay dentro de la raíz. Luego todo lo demás lo copiamos igual. A 49, si le restamos 48, me da 1. Y abajo tendremos el 2. Si realizamos ahora la raíz de 1, tendremos que es 7 más menos 1, porque la raíz de 1 me da también 1. Y esto dividido entre 2. Llegados a este punto, realizamos un desdoble y vamos a repetir esta operación, pero en una de ellas vamos a realizar la suma y en la otra la resta. Y tendremos 7 más 1 entre 2 y 7 menos 1 entre 2. En la primera operación tendremos 7 más 1, 8, entre 2 me da 4. Y en la otra operación tendremos 7 menos 1, 6, entre 2 me da 3. Luego, los dos puntos de corte que hemos obtenido para esta función cuadrática, para esta parábola, son el 4, 0 y el 3, 0. Estos serían los puntos de corte con el eje X. Vamos a hallar ahora los puntos de corte con el eje Y. Entonces diremos corte con el eje Y. En este caso, la condición que se cumple es que la X vale 0. Y lo que tendremos que hacer es hallar el valor de Y para ese valor de X igual a 0. Luego vamos a sustituir en la función el valor de X igual a 0 y calculamos Y. Luego tendremos que Y es igual a, aquí la tenemos la función, diremos 0 cuadrado menos 7 por 0 más 12. Si realizamos las operaciones, vemos que la potencia me daría 0 cuadrado es 0, menos 7 por 0 también es 0, más 12. Y vemos que solo nos va a quedar el término independiente, porque todo aquel término que incluya el valor de x se va a anular. Luego y me va a salir 12 y el punto de corte será el 0, 12, ya que la coordenada x de este punto será 0. Y ya tendríamos hallados los tres puntos de corte que tiene esta función con los ejes. Tiene dos puntos de corte con el eje X y uno con el eje Y. Este apartado puede complementar el ejercicio anterior que hemos hecho de la representación de parábolas, añadiendo puntos que luego van a ayudar a una representación más exacta. Y con esto tendríamos terminado
el ejercicio 10 y el vídeo de hoy. Y nos vemos en el siguiente vídeo.